palabra al senador Enrique Burgos García, a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, para presentar el dictamen en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento. Muchas gracias, señor presidente, con su anuencia. Honorable Asamblea, en nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, presento a ustedes el dictamen que nos ha correspondido elaborar con carácter de Comisiones Unidas junto con las comisiones de Distrito Federal, de Estudios Legislativos Primera y de Estudios Legislativos Segunda, en torno a la minuta procedente de la Cámara de Diputados que realizó 3 adecuaciones a lo resuelto por el Senado el 28 de abril último, a fin de impulsar y concretar la reforma política de la Ciudad de México. En primer término, debo ceñirme a la fase del procedimiento legislativo que nos ocupa por un elemental deber de respeto al texto de nuestra Constitución en la fase procedimental. Como es de su conocimiento, cuando la Cámara Revisora regresa a la Cámara de Origen un proyecto que ha sido parcialmente modificado, el dictamen y la discusión en la Cámara de Origen, como ahora es el caso, solo puede versar sobre las reformas realizadas. La Cámara de Diputados, en su condición de Cámara Revisora, aprobó el conjunto de propuestas que se contenían en la minuta que procedía en ese momento de este Senado de la República, salvo con respecto a 3 puntos específicos. Estos 3 puntos específicos me permito expresarlos y ponerlos a su consideración. A riesgo de ser reiterativo, debo ser preciso. El espacio de nuestro dictamen y la discusión de este pleno se refiere a lo siguiente. Primero, la modificación del texto del inciso A del segundo párrafo de la base segunda del artículo 41 constitucional, a fin de sustituir la referencia textual al salario mínimo vigente diario en la Ciudad de México para efectuar el cálculo de financiamiento público de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, con el objeto de hacer mención específica ahora al valor diario de la unidad de medida y actualización para realizar dicho cálculo, lo que es consecuente con lo aprobado por ambas cámaras del Congreso y ya por un número significativo de legislaturas de los estados. En el proyecto de reformas constitucionales para desvincular el salario mínimo de su uso como unidad de cuenta o para establecer el monto de multas, tarifas, pago de obligaciones, etcétera. Segunda modificación. La modificación de la fracción séptima del apartado A del artículo 7º transitorio del proyecto de decreto a fin de sustituir la fecha prevista para que el Instituto Nacional Electoral, en el contexto del sistema electoral de nuestro país, expida la convocatoria para la elección de los integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y en vez de señalar esa emisión para la primera semana del mes de diciembre de 2015, precisar que se expedirá a más tardar dentro de los siguientes 15 días a partir de la publicación del decreto por el que se modifiquen las normas constitucionales en materia de reforma política de la Ciudad de México. Y tercera, la modificación del inciso O de la fracción sexta del apartado A del propio artículo 7º transitorio del proyecto de decreto para sustituir la fecha prevista para que los ciudadanos que deseen ser candidatos independientes para la integración de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México no figuren en el registro de miembros de partidos políticos al corte del mes de marzo de 2016, en vez del mes de febrero de ese año. En consecuencia, con la modificación de la fecha para la exposición de la convocatoria para la celebración de dicha elección en el marco de la coordinación de las instituciones electorales nacional y local. Sin demérito de la coincidencia de los integrantes de las Comisiones Unidas de Dictamen con lo modificado por la Cámara de Diputados,
pues aprobaron lo conducente en la reunión celebrada el día 10 del actual, que cabe hacer mención que se trata de adecuaciones que bien pueden enmarcarse dentro de la consideración parlamentaria de la obvia resolución, en virtud de que obedecen a una estricta armonización con otro decreto de modificaciones constitucionales en proceso y a adecuaciones necesarias por el paso del tiempo, con el propósito de evitar que se establezcan plazos de imposible cumplimiento. Honorable Asamblea, en nombre de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, me permito solicitar a ustedes la expresión de su voto favorable al dictamen que se presenta y, por ende, a las adecuaciones que aquí se incorporan. Estas modificaciones, como ya lo hemos expresado, se pretende solamente realizar reformas que son no solamente necesarias, sino prácticamente autoexplicables. Es claro que no implican ninguna modificación sustantiva, salvo lo aprobado por este Senado el 8 de abril último, para que se transformen en el régimen político y jurídico de la Ciudad de México. Por su atención, muchísimas gracias. Es todo. Muchas gracias. A nombre de la